así clásicos como, perdón, no compartido, que se ponen en las clases básicas de farmacología, ¿no? De cuáles son los que, desde el enfoque de farmacología, pues ponen así la fenoxibesamina, ¿no? Fármaco, bloqueador no reversible, alfa 1, alfa 2, como son de los clásicos. Pero desde el punto de vista de apoyar a revisar fármacos, y vamos a tener pocos tiempos de fármacos, y vamos a ver fármacos que realmente se utilicen, ¿no? Que los vayan a ver en la parte clínica, es lo que les decía yo cuando sugería yo a los profesores que sean fármacos que estén citados en las guías de práctica clínica. Por ejemplo, a usted le voy a mostrar de que estoy compartiendo esto. Como yo hago, si pongo metoprolol. Lo comento porque, por ejemplo, él menciona que en Argentina no se usa metoprolol, ¿no? Entonces, guías de práctica clínica. Digo, referencia, aquí está taquicardia. Vean, estas guías sobre se deben estar actualizando. Esta no, por el formato que tiene, no sé de qué año es, te veo. Vamos a ver a otra. Taquicardias, guía de prácticas clínicas de la Sociedad Española para feocromocitoma, vean. Este es un artículo de 2010. Este es un libro como de PLM, donde dice los medicamentos. Hipertensión arterial, guía de la evaluación. A ver. A ver si encontramos ahorita. Pero hay esta, no sé por qué no encuentro una actual. A ver, esta. Hay una de hipertensión de 2020. Es de 2017. ¿No? Entonces, las guías de práctica clínica mencionan el metoprolol. Es para hipertensión arterial, vean. Clotalidonas es diurético, hidroclorotiazida es diurético, amlodipino, bloqueadores de canales de calcio, captopril, inhibidores de la YECA, otros inhibidores de la YECA, son antagonistas, los sartanes son antagonistas de la angiotensina 2, y de los beta bloqueadores, vean, metoprolol, nifedipino, bloqueador del canal de calcio, y telmisartán, antagonista de los receptores de angiotensina. Esos son los medicamentos que están en la guía de la práctica clínica. En el 2020, igual, sí es el 2020 que vi, también están estos. O sea, voy a poner diuréticos y en YECAS, antagonistas de la angiotensina 2, bloqueadores canales de calcio y bloqueadores canales de potasio. Y de los bloqueadores canales de potasio ponen metoprolol. ¿Sí? No quiere decir que no puedan ver esmolol o que vean otros bloqueadores, ¿no? Pero, digamos, yo digo, bueno, vamos a ver metoprolol porque está en la guía de práctica clínica. En mi presentación que olvidé en mi casa, puse en la presentación lo que encontraba yo de las guías de práctica clínica, ¿no? Entonces, trato de que cada medicamento que veamos estén en las guías de práctica clínica para poder, de alguna manera, justificar. Dice, es de 2020, ¿no? Vamos a ver si está. ¿Sí? Dice, guía de tratamiento de hipertensión de la Sociedad Europea de Cardiología. Dice, bueno, aquí van a ver, vean, aquí te habla de las evidencias, muy baja evidencia, dice, ¿no? Manejan de alta evidencia, luego la más alta evidencia en cuanto a una recomendación es cuando se obtienen los datos de metaanálisis. No sé si vieron en el curso de metodología de investigación, un metaanálisis es una revisión de muchos trabajos. Luego el siguiente es artículos que vienen de ensayos clínicos, luego de estudios descriptivos. Y por último, el nivel más bajo es cuando no se tiene evidencia, pero los expertos comentan que esto es lo más apropiado, ¿no? Pero lo que dice revisando de esta Sociedad Europea de Cardiología, dice, refiere que el paciente con emergencia hipertensiva y disección aórtica se disminuye de manera inmediata la tensión arterial a menos de 120 y frecuencia cardíaca a menos de 60. Y esto es porque en algunos pacientes con hipertensión no se recomienda que bajen demasiado rápido la presión arterial, pero si tienen una emergencia hipertensiva, si tienes hipertensión, más de 180, 120, y que tienes datos de una lesión de un órgano, es necesario bajarlo, ¿no? Y si el problema es una disección aórtica, pues
que puede romper, sangrar y se muere, ¿no? Entonces, aquí sí recomiendan que baje la presión arterial a 120, menos de 120, usando como tratamiento de primera línea el esmolol. Son otros beta bloqueadores, dice, más nitroprusiato de sodio, es un donador de nitratos, son vasodilatadores, o nitroglicerina o nicardipino, que es un bloqueador de canales de calcio, ¿no? La nitroglicerina es un donador de grupos sulfatos que van a producir la vasodilatación, ¿no? Y como tratamiento de segunda línea, la betalol o metoprolol, ¿sí? Entonces mencionan como segunda línea los beta bloqueadores. Entonces, ahorita vamos a hablar, como digamos, de los bloqueadores alfa, de los bloqueadores beta y cómo han ido desplazando los fármacos y utilizando fármacos nuevos. Pero, si se dan cuenta, esto en las guías no está, en la guía de nosotros, como para clases, no está. Entonces, le decía en cuanto no se estresen porque no los veamos ahorita, porque cuando veamos antihipertensivos, pues hablaremos un poquito de muchos de los que mencionan en el video que no vamos a ver ahorita nosotros. Porque no los quiero, si los estoy confundiendo, no los quiero confundir mucho, porque ya les comenté, ¿no? Se los comenté en fisiología por el sistema inmune y se los comento ahorita en farma. Cuando hacemos las preguntas, les pido a los profesores que tengan la pregunta con su respuesta y me pongan el libro, la referencia de donde sacaron la pregunta. Y de preferencia son libros que manifestamos en las referencias bibliográficas en el programa que tienen ustedes de farmacología. Entonces, en las guías están puestos algunos medicamentos. Y si las guías proponen, si ustedes ven el programa, nada más dice fármacos agonistas de los receptores adrenérgicos, fuera, ya estuvo, no dice ningún nombre. En las guías estamos poniendo los nombres que vamos a ver. Entonces, si ustedes ven las guías, pues dice muy pocos nombres, y dice más en el libro y dice más en los videos. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo de que lo que vamos a estudiar es lo que dice en las guías, como prototipos que vimos en las guías. No voy a decir otros en este momento, pero no se preocupen si no vemos otros beta bloqueadores que mencionan en el video, porque cuando veamos fármacos antihipertensivos, vamos a ver los antihipertensivos que no se están, que se mencionan en el video y que están en la guía, ¿de acuerdo? Para que vayamos aprendiendo los que van a ver ustedes en la guía. No sé si me expliqué hasta aquí. ¿Alguna pregunta? No, doctor, todo claro. ¿Está bien? Ok. Ahora, el otro punto es, ya imprimí, ponemos las preguntas que dieron para las vías, los fármacos parasimpático-miméticos y parasimpático-líticos. Y, por ejemplo, de repente veo que si hacen una pregunta y no está en el libro, pero lo ponen como guía, pues se me hace medio injusto que les preguntemos esto. Entonces, yo aquí tengo las hojas de las preguntas que están en las guías para parasimpático-mimético y parasimpático-lítico. Y como son los nombres de los fármacos que vamos a ver, entonces se los voy a decir para que ustedes cuando lean parasimpáticos miméticos se fijen en esos fármacos en su libro para que les pueda ir bien, ¿no? Pues no tiene caso que lean 20 que nada más le van a preguntar 5 y se van a perder, ¿no? Entonces, de las preguntas, aquí de las preguntas de parasimpáticos miméticos preguntan pilocarpina. En general hay otras preguntas en cuanto a sus efectos, ¿no? Se responden en base a la fisiología. Están también la fisostigmina. A ver qué es la fisostigmina, cómo actúa la fisostigmina y lo relacionado con la farmacología de la fisostigmina, ¿no? Luego está la neostigmina. La hemos mencionado en las clases de fisiología también, ¿no? Habla de... En general, fármacos inhibidores de la acetilcolinesterasa, el edrofonio. Entonces, como son agonistas parasimpático-miméticos, vamos a ver que, así como hay en los simpático-miméticos, ¿se acuerdan? Hay fármacos simpático-miméticos directos que estimulan los receptores adrenérgicos. Y hay fármacos indirectos que no estimulan los receptores para facilitar la liberación. En las vías de parasimpático-miméticos pasa algo muy parecido. Hay fármacos que estimulan a los receptores colinérgicos y hay fármacos, por ejemplo, que se inhiben a la acetilcolinesterasa, pues la vida media de la acetilcolinina queda más tiempo y va a estimular a los receptores, ¿sí?
Entonces vamos a ver ejemplos de fármacos directos e indirectos para los parasimpáticos miméticos. Pero se dan cuenta, aquí habla de neostigmina, fisiostigmina, hidrofonio y la pilocarpina. ¿Sí? Y con respecto a los parasimpaticolíticos, los bloqueadores, pues obviamente está la atropina, ya hemos visto el hipatropio, lo vamos a ver para asma también, pero el hipatropio se va hipatropio y oxibutinina. ¿Sí? O sea, son tres fármacos que estaban viendo en los parasimpáticos líticos. Entonces, si estudiamos lo que es, en la clase, obviamente hay gran parte de la clase es parte de fisiología de los receptores de las funciones, porque después bloqueamos el receptor o estimulamos al receptor, pues es lo que va a producir el efecto, ¿no? Entonces, se dan cuenta, para parasimpáticos líticos es muy poquito, son 3 nada más, y leer la fisiología y todo. Entonces, yo creo que para la clase de lunes podemos ver parasimpáticos miméticos y parasimpáticos líticos, ¿sí? Que nos enfocamos a estos que dicen las guías, que de entrada eso vamos a ver. Entonces ya se hace más simple y entonces cuando lean el libro, revisen de esos fármacos dentro del libro, porque de allí van a sacar las preguntas, ¿sí? Ok, entonces vamos a empezar a ver esto de los simpaticolíticos, ¿no? Entonces ya vimos los simpaticomiméticos, ¿verdad? Y ahora los simpaticolíticos de alguna manera van a ser antagonistas tanto receptores alfa como receptores beta, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el video menciona eso de que hay medicamentos que están allá, que son como que los clásicos y que dice, no los van a ver, pero los preguntan, ¿no? Pues en ese sentido está, porque como son clásicos, como para explicar algunas acciones. Pero, por ejemplo, fenoxibexamina, ¿no? El doctor pone como unas preguntas y habla de cuáles son los medicamentos que, en cuanto a la selección, ¿no? Entonces, por ejemplo, la fentolamina, para hablar de este bloqueador de alfa 1 y alfa 2, así como la fenoxibenzamina, que igual bloquea alfa 1 y alfa 2, pero aquí dice más alfa 1 que alfa 2, pues se mencionan como que no son tan usados, ¿no? Pero, por ejemplo, la fenoxibenzamina en una revista del 2020, de una revista de anestesiología, menciona todavía la fenoxibenzamina como el fármaco de primera elección en los pacientes que van a ser sometidos a cirugía por un feocromocitoma. ¿Se acuerdan? Vimos en fisiología cuando un feocromocitoma es un tumor de la médula. Recuerda que la médula debe producir más adrenalina que nora, pero cuando se hace el tumor se libera más nora que adrenalina. Y si es más noradrenalina, la nora estimula principalmente los receptores alfa, ¿no? Y muy poquito beta. Entonces, y está en esa revista, como todo lo menciona en esa revista, como fármaco de primera elección para pacientes con feocromocitoma, pero es pacientes feocromocitoma en el manejo quirúrgico. Entonces, como desde el punto de vista como médico general, no voy a usar, ¿no? Yo como pediatra no uso esos medicamentos. Hasta ahorita no recuerdo en un niño un tumor, que yo he visto un tumor con un feocromocitoma en niño. Pero si lo van a ver en adulto, pues el paciente lo van a hacer, es un paciente hipertenso, de estar manejado por cardiología, y si se lo van a preparar para cirugía, pues los cirujanos oncólogos se ponen de acuerdo y deciden el manejo. Hay otros medicamentos que se pueden usar que son bloqueadores alfa, como el prazosina, ¿no? Que son bloqueadores alfa. Pero digo, en esa revista todavía lo mencionan. Entonces, como que, pues tal vez si no se ponen aquí como farmacología, pero no es un medicamento que tengo que ver sus reacciones adversas y las dosis, porque lo voy a utilizar. No lo vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Solamente en esos casos especiales. Aquí está más bien como desde el punto de vista fisiológico, farmacológico, de ver cuáles son los receptores y nada más, ¿no? Como prazostina, al igual es otro fármaco que es un bloqueador de receptores alfa 1. Y por ejemplo, John Vina para hablar de los antagonistas de los dos alfa 2, pero menciona, ¿no? En el libro que realmente ya no se usa. Sin embargo, dicen en Estados Unidos es una sustancia que se puede vender libre, tiene venta libre en el mercado de Estados Unidos. Pero bueno, no lo vamos a utilizar, pero bueno, está como un fármaco que bloquea los receptores alfa 2, ¿no? ¿Se acuerdan de los receptores alfa 2? ¿Dónde se encuentra, verdad? Sí, doctor. ¿Qué podemos decir de los receptores alfa 2, por ejemplo? Cuando se estimulan los receptores alfa 2, ¿qué pasa?
salida de ¿Perdón? norepinefrina. ¿Perdón? Se inhibe la salida de norepinefrina. Se inhibe, ¿no? Es en el que va a bloquear la liberación de las catecolaminas, ¿no? En las terminales presinápticas. Pero si se bloquea el receptor alfa-2, se bloquea esa vía inhibidora y por lo tanto al bloquear alfa-2 se va a liberar muchas catecolaminas, ¿no? Pues así sería lo contrario. Entonces, pero le digo, no vamos a ver una enfermedad donde voy a dar Jombina para dar como tratamiento. El paroxetina de los alfa-1 están relacionados a receptores posinápticos y están relacionados a vasoconstricción. Siempre pienso en alfa-1, pienso en vasos sanguíneos, vasoconstricción. ¿Se acuerdan? Fosfolipasa C, diacilgliceriol, calcio. Hay una vasoconstricción. De tal manera que si yo bloqueo los alfa-1, pues voy a producir vasodilatación. Por eso está para pacientes con hipertensión, o se propuso para hipertensión, ¿no? Y si liberan noradrenalina en caso de un tumor, cuando quitan el tumor, a la hora de quitar el tumor, si se rompe, libera muchas catecolaminas, pues va a producir una crisis hipertensiva severa. Entonces, por eso se premedica el paciente bloqueando los receptores alfa, ¿no? Esto es alfa-1. Ahora, pensando en vasos sanguíneos. Ahora, el otro punto que se menciona es la tamsulosina, que se menciona como bloqueadores de receptores alfa-1, están relacionados con el músculo liso ¿de dónde? La tamsulosina, ¿qué menciona la tamsulosina? La vejiga y la próstata. ¿De dónde? La vejiga y próstata. Vejiga y próstata, de la cápsula de la próstata y de la vejiga. Y entonces aquí, por ejemplo, se puede usar un bloqueador alfa-1 en un paciente que tiene hipertrofia prostática para relajar el esfínter que pueda orinar. El problema de la hipertrofia es, obviamente, crece la vejiga, hay sensación de deseo de orinar, el chorro urinario disminuye, pero al mismo tiempo también hay hipertrofia y eso cierra la uretra, la salida de la uretra, ¿no? Entonces, puedo usar un alfa-1, un antagonista alfa-1 para producir reducir la tensión. Pero se menciona que uno de los efectos adversos que va a tener el paciente al bloquear alfa-1 y evitar la vasoconstricción, pues va a ser una vasodilatación. Y sabemos que esto puede producir cefalea y la hipotensión. Entonces, diseñan otro fármaco que es un bloqueador de los otros alfa-1. ¿Qué tipo de bloqueador alfa-1 se encuentra en la uretra? ¿Se acuerdan de los subtipos de receptores? Lo menciona el libro. Alfa 1A. Alfa-1A y hay alfa-1B, ¿no? El alfa-1B, ¿dónde se encuentra? En los vasos. En los vasos, ¿no? Entonces, por ejemplo, por eso la tamsulosina, que es un bloqueador de receptores alfa-1B, pues entonces es un poco más específica para bloquear esos receptores que están en la uretra y por lo tanto se recomienda para los pacientes con hipertrofia prostática que tengan el problema ya y para poder relajar el músculo, ¿no? Entonces, como es como que la historia, ¿no? Siempre van a ver el prazosin, pero de repente aparecen nuevos fármacos y se va desplazando, ¿no? Como cuando vamos a hablar de los otros fármacos, ¿sabes? Como propanolol, por ejemplo. Yo para mí propanolol es un antihipertensivo y es un bloqueador inespecífico y el metoprolol es un bloqueador específico. Específico, se dan cuenta que aparentemente sí estimula beta 2, dice, para las dosis utilizadas pues va a estimular preferentemente los beta 1, por eso se dice como que si fuera un selectivo, pero hay que tener cuidado por esto, ¿no? Pero bueno, es beta 1, pone como selectivo y esto es no selectivo, los receptores, bloqueador de receptores beta no selectivo. Entonces, de entrada, estos dos, por ejemplo, si ustedes recuerdan la guía de práctica clínica, no está el propanolol como fármaco antihipertensivo. Entonces, pero se usó durante mucho tiempo y probablemente se sigue usando, pero las guías de práctica clínica van cambiando y van diciendo, no, pues hay otros medicamentos que se pueden utilizar. ¿Por qué? Porque al estar bloqueando muchos receptores, pues se asocian más efectos adversos. Yo te vamos a ver, entonces el metoprolol al bloquear el beta 1, pues entonces se desplaza, dice ya no se use tanto propanolol como metoprolol para la hipertensión, pero el propanolol todavía está referido en las guías de práctica clínicas. ¿Cuál es el otro uso que dice el libro del propanolol? ¿Alguien sabe?
Doctor, ¿podría Pues- repetir la pregunta? Sí, ¿cuáles son los otros usos? O sea, si no se usa, ya no se usa para hipertensión, tiene efectos antihipertensivos, eso no deja de tenerlos, ¿no? Pero como van viendo nuevos medicamentos y mejores, pues van desplazando y el propanolol dice ya no está en la guía de práctica clínica como un fármaco antihipertensivo. ¿Cuáles serían los usos terapéuticos del propanolol? Para tratar la migraña, el hipertiroidismo igual. Para migraña, en guía de práctica clínica de migraña está propanolol como un fármaco profiláctico. La migraña es uno de los últimos capítulos que vamos a ver como fármacos antiserotoninérgicos. La migraña es un tipo de cefalea, ¿sí? Y esta cefalea se debe, inicialmente el paciente tiene una vasoconstricción, perdón, una vasoconstricción y luego viene la vasodilatación, ¿sí? Y el propanolol, cuando bloquea los receptores a nivel de vasos sanguíneos, tiene los beta 2. Cuando se estimulan los beta 2 en los vasos sanguíneos, ¿qué produce? ¿Vasoconstricción o vasodilatación? Vasodilatación. Vasodilatación. Entonces, si yo doy propanolol que bloquea los receptores beta 2, pues se va a producir, voy a bloquear a los receptores beta 2 que son vasodilatadores, y si el paciente tiene aminas allá, catecolaminas en sangre, pues ahora ya no va a poder estimular los receptores beta, va a estimular los receptores alfa, y se va a presentar una vasoconstricción, ¿sí? Entonces, en el paciente que está con migraña, si tiende a que, ok, hay un estímulo que produce la vasoconstricción, y luego viene la vasodilatación, como están bloqueados los receptores beta 2, no se produce tanta vasodilatación, y por eso se usa no para la crisis cuando tienes la cefalea, sino tengo migraña, me da muy seguido y cuando me da muy intensa, entonces, ¿qué puedo tomar? Propanolol. El fármaco indicado para la profilaxis es propanolol, o sea que se sigue utilizando, pero ya no tanto para la hipertensión. Menciona por este efecto vasoconstrictor, por ejemplo, hay pacientes que tienen malformaciones arteriovenosas, en piel tienen entre arterias y venas muy dilatadas y tienen pues, como neos o áreas que tienen mucho, se ve muy rojo y pueden sangrar, se pueden infectar, ¿no? Entonces a veces hay que quitar esa malformación vascular. Y a veces cuando están sangrando les ponen propanolol con su efecto vasoconstrictor, ¿sí? Pero se menciona en el libro y se menciona en el video, ¿no? Cómo es que este propanolol que produce vasoconstricción puede usarse, digo que ya no se usa, pero podría usarse en pacientes hipertensos. ¿Cuál es la explicación? Porque causaba la disminución del gasto cardíaco. Disminuye el gasto cardíaco, ¿no? Hay varias maneras de producir disminución de la presión arterial. Uno es disminución del gasto cardíaco. El gasto cardíaco se debe a dos factores directamente. ¿Cuáles son? Frecuencia cardíaca y volumen sistólico. Frecuencia cardíaca y volumen sistólico. Entonces, si damos un beta bloqueador, disminuye la frecuencia y disminuye la fuerza de contracción. Si disminuye la fuerza de contracción, disminuye el volumen sistólico, por eso baja la presión. ¿Hay otra manera que produzca el bloqueo beta, disminución de la presión arterial? Inhibe la liberación de renina. Inhibición de la liberación de renina. ¿Otro? La disminución de la resistencia periférica total. Pero fíjate, inicialmente va a producir un aumento de la resistencia periférica porque está bloqueando los receptores beta 2 que son vasodilatadores. Dice, en el paciente hipertenso inicialmente puede haber inclusive una vasoconstricción y después desaparece esa vasoconstricción y puede ser a la larga la disminución de la resistencia, ¿no? Lo que mencionas. Pero no es inicial. Inicialmente va a haber una vasoconstricción y después disminución de la resistencia, ¿no? Hablan de disminución del tono simpático, también lo puede hacer, ¿no? Entonces, tiene otros mecanismos para producir la disminución de la presión arterial, ¿no? Pero es importante hacer el hincapié porque estamos hablando de la fisiología de la respuesta de los receptores beta 1 y beta 2. ¿De acuerdo? Me voy a adelantar, pero bueno, metoprolol. Dice, ¿cuáles actúan de manera irreversible por aquello de los, ¿se acuerdan de la
antagonistas son competitivos porque se unen al sitio donde se une el agonista, ¿no? Pero la fenoxibesamina, dice, es un fármaco que se une de manera irreversible y por lo tanto se forman enlaces covalentes y eso hace que tarde mucho el efecto, ¿no? Otro uso que me llama la atención, por ejemplo, hablando de bloqueadores alfa, ¿no? Bueno, este que es unión no reversible, pues sería mejor en un momento determinado la fentolamina, porque al ser no irreversible, o sea que dice el efecto, en el libro menciona que es de 4 horas, como pacientes que si se usan, ¿se acuerdan? Si se usa adrenalina, se mencionaba que debe ser un catéter central, por el hecho de que si hay una extravasación del líquido va a haber una vasoconstricción, puede haber palidez de la piel, inclusive isquemia y con necrosis, ¿no? Entonces, vas a dar un vasoconstrictor de adrenalina, mejor por un catéter central. Hay veces que en caso de paro cardíaco, pues nada más consigues un catéter periférico y allá lo pones, ¿no? Pero hay que estar checando y viendo que sí vaya bien la solución. Si ves que tiene resistencia, pues mejor busca otra vía, ¿no? Pero en caso de extravasación de la adrenalina, pues se puede usar estos bloqueadores alfa para evitar la vasoconstricción extrema, ¿no? Que pueda producir lesión en la piel, ¿no? Entonces, se dan cuenta de todos estos, mencionaros desde el punto de vista fisiológico cuál es la consecuencia del bloqueo de la fentolamina y fenoxibesamina y cuál es irreversible e irreversible por histórico nada más. No, a mí me gustaría que, no sé si quitarlo porque les digo que esa revista de 2020 todavía alguno lo menciona, ¿no? Pero prazosina igual, así como que sí está para algunas cosas, todavía está en el mercado, pero no dice la guía de práctica clínica. Liobina, pues igual nada más para que sepamos que hay antagonistas de alfa 2, pero nada más, ¿no? Propanolol y metoprolol sí, esos sí, pero no son los únicos. Ya vimos para hipertensión, ya se están usando otros medicamentos. Ahorita que estamos iniciando, cuando menos estos dos, ¿sí? Y desde el punto de vista terapéutico, propanolol ya no para hipertensión, pero sí para otras cosas. Por eso todavía tenemos que aprendernos propanolol y metoprolol, ¿de acuerdo? Entonces, pues, desde el punto de vista fisiológico, ¿qué efectos tienen antagonistas alfa 1, ¿no? Entonces, sabemos que los alfa 1 dice el músculo liso va a producir a nivel del iris va a producir lo que es la contracción del iris, el simpático se contrae en los músculos radial, tipo decía la midriasis, ¿no? Pero aquí está que si se antagonizan esos receptores, pues entonces actuando el bloqueo de los músculos radiales va a producir miosis, ¿sí? Entonces nada más es ubicarnos en lo que hace la fisiología, porque y a pesar que se está antagonizando y hace lo contrario. ¿Sabes? Hay receptores alfa 1 en vasos sanguíneos, en venas y en arterias, que cuando se estimulan los alfa 1 producen vasoconstricción. Entonces, si tú bloqueas los alfa 1, entonces hay una vasodilatación. O sea, cuando vimos el retorno venoso, si hay una vasodilatación, aumenta la capacitancia de las venas y por lo tanto la cantidad de sangre que regresa a la aurícula disminuye. Entonces, eso disminuye el retorno venoso. A nivel de arterias, pues esos que se están dando en la resistencia, ¿se acuerdan? En las venas es lo que va a dar de alguna manera el retorno venoso, que va a ser lo que va a dar la precarga. Si disminuye el retorno venoso, disminuye la presión al final de la diástole y eso es una disminución de la precarga. Si disminuye hay una vasodilatación, pues hay una disminución de la poscarga y hay hipotensión arterial, ¿no? En vejiga y orina, pues igual, ¿no? ¿Se acuerdan? En el parte del simpático, el esfínter ya se cerraba, ¿no? Se cerraba el esfínter y se dilataba la pared del músculo detrusor. Se bloquean los alfa 1, entonces el esfínter va a relajarse y va a favorecer la micción, ¿no? Y va a contraerse el músculo, ¿no? Del músculo detrusor, ¿no? En alfa 1 es inhibición de la eyaculación, se ve es el simpático, ¿no? Es la inhibición de la eyaculación. Y en las glándulas, pues inhibe la secreción, ¿no? Ya, estimula, pero si estaban antagonizando, se bloquea la secreción. Entonces aquí ponen el ejemplo de la fenoxibesamina sobre la presión sanguínea en un paciente con feocromocitoma. Dice, y la administración de esta, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dice, a ver, está en decúbito dorsal, supone que está antes de, ¿no? Antes y aquí se pusieron la fenoxibesamina, ¿no?
40 y 80 miligramos. Dice 40, que será un poquito antes de la cuarta semana. Y vean, por ejemplo, en decúbito, hay la diferencia que está en el decúbito dorsal o en bipedestación, ¿no? Entonces, vean, en decúbito dorsal, lo está acostado, vean, de la presión sistólica es acá. Aquí está el menos de 120 y aquí 180. Aquí acostado tiene 100, ¿no? Y en el decúbito dorsal tiene 140. Entonces vean cómo la presión tanto sistólica como diastólica están altas, pero hay un cambio de la presión cuando la persona se pone de pie, ¿no? Y cuando está acostado. Cuando estás acostado, pues obviamente hay menos resistencia, la sangre puede llegar más rápidamente porque estás acostado, hay menos resistencia de la gravedad y pues se va a elevar la presión. Y cuando forman la fenoxibesamina, vean cómo baja la presión, ¿no? La presión sistólica y la presión diastólica, ¿no? Porque están bloqueando los receptores alfa. Entonces aquí menciona, hace unas preguntas el doctor Roma, dice, ¿qué ocurrirá con la presión arterial si se administran antagonistas de receptores adrenérgicos alfa 1 y alfa 2? ¿Qué quieren que pase? ¿O qué pasa, no? ¿Qué pasa con la presión arterial? Disminuye. Disminuye la presión arterial. Bueno, vamos a ver. ¿Qué pasa con la frecuencia cardíaca? Se bloquean alfa 1 y alfa 2. Aumenta. ¿Por qué aumenta si está bloqueado nada más alfa 1 y alfa 2? Porque el bloqueo de alfa 2 permite la mayor liberación de noradrenalina. Ok, esa es una manera de explicar, ¿no? Bloqueas alfa 2, se libera más catecolamina, se produce la mayor descarga y se libera noradrenalina y estimula a las células del nodo sinusal y al músculo cardíaco para la contracción y la fuerza. Pero también se menciona una vía refleja, un reflejo que se desencadena cuando disminuye mucho la presión. ¿Alguien podría decir eso? Cuando hay una vasodilatación intensa, hay el riesgo de que se produzca aumento de la frecuencia cardíaca por un reflejo que se desencadena. ¿Se acuerdan? ¿Es lo de reflejo baroreceptor? Ese es. ¿Es Carlos? Sí, sí, doctor. A ver, Carlos, explícanos ese. Pues es que cuando disminuye mucho la presión arterial, los varoreceptores van a disminuir, o sea, como son, a fin de todo, son presoceptores, se responden a presión, también van a disminuir las fuerzas de descarga de estos varoreceptores hacia los centros que controlan el sistema vasomotor y pues van a ser una señal para que aumente el flujo de salida simpático. O sea, al sentir que disminuye la presión, ¿no? Aumenta la descarga para mantener señales de que está bajando la presión arterial. ¿Y a quién estimula? ¿Al simpático o al parasimpático? ¿Te acuerdas qué nervios transmiten la información? Si son vasoreceptores del callado de la aorta o si son vasoreceptores de los carotídeos. ¿Te acuerdas? Sí, son los de el glosofaringeo a través del nervio del seno carotídeo y el otro es en el nervio vago. La aorta, el vago y la bifurcación, el nervio de Hennig que conecta al nervio glosofaringeo y ambos van a llegar al núcleo de tracto solitario que está en bulbo puente o mesencéfalo. ¿Te acuerdas? En Es el el bulbo. bulbo. El bulbo. ¿Eh? El bulbo, ¿no? El bulbo, centro de regulación. Entonces, esto va al estar baja, estás sintiendo que está baja la presión, pues entonces aumenta el tono simpático y disminuye el parasimpático. Entonces, por eso va a haber aumento de la frecuencia, ¿no? Pero sí, cierto, también, si están bloqueados los alfa 2, también va a producir una mayor, ¿no? Inhibición a mayor liberación de catecolamina, ¿no? Dice, ¿qué ocurrirá con el efecto de la adrenalina sobre la presión arterial y la frecuencia cardíaca si se administran después de un antagonista de receptores adrenérgicos alfa 1? O sea,
administran primero el antagonista de receptores alfa 1 y alfa 2 y luego le ponen adrenalina. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la presión y la frecuencia? La presión disminuiría, ¿no? Disminuye la presión. De entrada, porque está bloqueado los receptores alfa 1 y alfa 2. Pero si pones adrenalina, la adrenalina, ¿cuál va a ser el efecto sobre los vasos sanguíneos de la adrenalina? En este caso sería ¿Simula alfa o simula beta? los dos. Pero está bloqueado los alfa. Estimularía los beta, nada más que son vasodilatación. Vasodilatación, ¿no? Y eso facilitaría más una mayor vasodilatación, ¿no? Vamos a ver. Entonces aquí ponen ya, vean, esos son los registros antiguos sobre, colocan un catéter y ven un catéter arterial y obviamente tiene el punto máximo es la presión sistólica y el punto bajo es la presión diastólica, ¿no? Y obviamente cada piquito que está allá, cada pulso sistólico acá, pues se puede contar la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces tiene de condiciones basales 130, 85 y 160. Y le ponen fentolamina, ¿no? Bloqueador alfa 1 y alfa 2, ¿no? Y vean qué pasa con la presión diastólica, disminuye la presión diastólica. Desde el punto más bajo llega, ¿no?, a 200. A veces la frecuencia cardíaca, la presión diastólica baja a 50. De 85, diastólica baja a 50. Entonces hay una disminución de la presión diastólica. Sabemos que la presión sistólica la da la fuerza de la contracción del corazón y la presión diastólica y la resistencia a los vasos, ¿no? Entonces por eso vemos como si está bloqueado los receptores alfa 1 y alfa 2, pues la presión diastólica disminuye y la frecuencia cardíaca, vean, 135 a 128, no puede ser que disminuye, pero muy poco, ¿no? No es tanto porque el efecto se está dando en la vasodilatación y la frecuencia cardíaca sí aumenta de 160 a 200. Ahora, eso es lo que aquí dice adrenalina antes de la fentolamina. Entonces, esto es al revés, es otra cosa. Ponen adrenalina, ¿no?, antes de la fentolamina. ¿Y dónde está la fentolamina? Si pusieron adrenalina antes de la fentolamina, quiere decir que aquí ponen fentolamina, ¿no? Sí, a ver cómo está. Si tengo a 135, 190. Y aquí pusieron la fentolamina, ¿no? Ponen la fentolamina y bloquea los receptores alfa, ¿no? Se bloquean los receptores alfa y ahora la presión sistólica, la presión diastólica aumenta porque se está dando la vasoconstricción, bloqueando los receptores alfa 1, ¿no? Entonces 90 de diastólica aumenta a 124. Y la frecuencia cardíaca, pues, aumenta la presión, la frecuencia cardíaca porque está ahora, la adrenalina está estimulando los receptores beta, ¿no? Pues aumenta la presión diastólica y aumenta la frecuencia cardíaca. Adrenalina después de la fentolamina. Ponen la adrenalina y lo que ya habíamos dicho, ¿no?, de disminuir, como si fuera esta acá, ¿no?, disminuir la presión arterial diastólica, ¿sí?, y aumentar la frecuencia. O sea, lo que están diciendo es de que si tú bloqueas los receptores alfa y pones un medicamento que es capaz también de restar receptores beta, pues va a haber más dilatación y va a aumentar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, ¿no? Y va a haber disminución de la presión arterial diastólica, ¿no? Y aquí si está bloqueado, está aumentada la frecuencia, también bajó la presión sistólica, ¿no? Adrenalina después de la fentolamina. Pero eso nada más para hablar de los vasoreceptores, ¿no? Reflejo de los vasoreceptores, que parte del aumento de la frecuencia cardíaca es por la acción de los vasoreceptores que ya mencionaron, ¿no? Dice, si los antagonistas competitivos no estimulan a los receptores de membrana, dice, ¿cuál es el requisito para que se produzcan sus efectos biológicos? ¿Se entienden esto? ¿Sí? Está diciendo, si un antagonista competitivo, ¿se acuerdan?, tiene afinidad, pero no tiene actividad intrínseca.
Entonces, dice, el efecto de un antagonista se va a ver cuando está la presencia del agonista. Porque si no hay antagonista que bloquear, pues los receptores llegan, van, se unen al receptor y no producen nada. No hay ni un cambio. En la medida de que esté estimulado el sistema, si hay mucha descarga del simpático, entonces cuando usan el bloqueador se va a manifestar el efecto. Por ejemplo, hablan, para hablar, por ejemplo, de cuando hablan del propanolol, de un beta bloqueador, ¿no? Los beta bloqueadores van a evitar que un paciente, por una de las causas, que uno de los motivos por el cual se usa un beta bloqueador es pacientes que tienen infarto al miocardio. Si tienen infarto al miocardio, pues obviamente tiene una zona del corazón muerto y por lo tanto tiene dolor. El paciente tiene dolor. Si tiene dolor, tiene la frecuencia cardíaca elevada. Entonces, y alrededor de la zona del infarto hay una zona, llaman zona gris o zona de penumbra, donde se liberan sustancias inflamatorias y esa zona que está alrededor del tejido muerto está trabajando más porque tiene taquicardia y está recibiendo menos oxígeno. Entonces, el paciente, de tener una zona de infarto así pequeña, con el dolor, la inflamación y la disminución del aporte de sangre, el área de infarto puede ser mayor. Y mientras más área infartada, pues peor pronóstico para el paciente. Entonces, a esos pacientes se les indica un beta bloqueador y al darles beta bloqueador baja la frecuencia cardíaca. Se va a ver el efecto. Y, por ejemplo, si una persona ya está tomando su beta bloqueador, no convendría que esté disminuyendo la frecuencia cardíaca porque los va a llevar a bradicardia. Es una reacción adversa de los beta bloqueadores, pero estaría llevándolo demasiado a una dosis terapéutica, demasiado a la frecuencia cardíaca baja, ¿no? Entonces, no, la regula dentro de cierto valor normal. Si la persona entra en una situación de estrés, de aumente la actividad y aumente su frecuencia cardíaca, entonces en ese momento pues se va a ver más el efecto de evitar la taquicardia, porque se tiene que dar, se va a ver el efecto cuando esté siendo estimulado el receptor, ¿sí? O sea, la expresión breve es, para que se vea el efecto de un antagonista, tiene que estar el agonista funcionando. Mientras más funciona el agonista, más se ve el efecto bloqueador, ¿sí? Por eso dice, el requisito para que se vea la acción de un antagonista competitivo es de que estén siendo activados los agonistas, si no, no se ve el efecto. Porque si no, se une, pero no tiene actividad intrínseca. Con respecto a los receptores alfa-2, pues ya habíamos visto, ¿no? En las neuronas adrenérgicas a nivel preganglionar, ¿no? Tienen esta estimulación de estos receptores que lo que van a hacer es aumentar la liberación, inhibir la liberación, ¿no? Entonces, si bloqueas esos alfa-2, pues hay una disminución de la liberación, aumenta la liberación, perdón. Y si aumenta la liberación, pues aumenta la presión y la frecuencia cardíaca, ¿no? Igual las salivales, pues va a producir el bloqueo, va a producir una desinhibición, va a aumentar la secreción de saliva, ¿no? Salivación. Ok. Esto dice, tiene el efecto del bloqueo. ¿Se acuerdan? La estimulación beta producía la liberación de insulina, tenía efecto hipoglicemiante, ¿no? Aumentaba la insulina. Pero este bloqueo de los dos alfa-2 pues puede producir una leve hiperinsulinemia. ¿Y qué es lo que va a hacer si hay mucha insulina, ¿no? Entonces, acá, eso dice, ¿cuál es la consecuencia de este efecto? Y eso tiene que ver y lo menciona en el libro, ¿no? Cuando hablan de los efectos adversos por los beta bloqueadores, ¿no? Si yo doy un beta bloqueador, ¿cuál es el efecto que tiene sobre los niveles de glucosa? ¿Alguien me puede decir? A ver, Erika. Presente, maestro. ¿Cuál es el efecto que tienen los beta bloqueadores sobre los niveles de glucosa? ¿La disminuiría?
disminuye la glucosa. Fíjate, en este caso, estamos hablando de las células beta pancreáticas, ¿no? Y el bloqueo de los receptores alfa 2. Y aquí dice, va a producir elevación de la insulina, y eso haría que la glucosa disminuya, ¿no? Pero como me estoy adelantando ahorita nada más para relacionarlo con esto, porque bloqueo alfa 2 aumenta insulina, pero cuando bloqueo los beta, la glucosa disminuye, ¿no? Sí. ¿Y cómo es que disminuye la glucosa con los beta? ¿Por qué el bloqueo de beta disminuye? ¿No te acuerdas, Sheila? Siendo sincera, realmente no entendí muy bien el mecanismo. No te preocupes. Alejandro. Sí, doctor, ¿cuál es la pregunta? Sí, es que yo estoy haciendo una pregunta que está para relacionar con este concepto. Aquí dice, bloquear un antagonista alfa 2, el bloqueo de los alfa 2 sobre las células beta del páncreas, ¿no? Se produce una leve elevación de la insulina. Si yo veo esto, si eleva la insulina, dice el efecto como que está en duda acá, ¿no? Pues uno diría, si hay un aumento de la elevación de insulina, la insulina mete la glucosa a las células y eso va a producir hipoglicemia. Pero ahorita lo que yo estoy preguntando es de los bloqueadores beta, para hacerlo en relación con esto. Por eso lo estoy adelantando, pero porque quiero que se fijen de la diferencia entre bloquear alfa 2 y bloquear beta. ¿Sí? Cuando se bloquean los receptores beta, tu compañera Sheila dijo, se produce hipoglicemia. Lo contrario a esto, ¿no? A la consecuencia de esto. ¿No? Pimiento lo apoyaría a esto, pero no, porque mete la glucosa. Pero ahora, ¿cómo es que los bloqueos beta disminuyen los niveles de glucosa? Porque los receptores beta estimulan, o sea, cuando se estimulan los receptores beta, se estimula la gluconeogénesis y la glucogenólisis, y pues está inhibida, pues esa estimulación en la gluconeogénesis y la glucogenólisis, entonces no puedes subir los niveles de glucosa. Oh, ok. Y entonces, porque se dice, esos medicamentos beta bloqueadores producen hipoglicemia. Porque en los libros dicen, los beta bloqueadores no producen como tal la hipoglicemia, sino que dicen, perdón, ¿sí? ¿Qué dicen? Yo me acuerdo que mencionaba que podría producir hipoglicemia en ayuno, nada más. Exacto, digamos, está asociado. En algunos dicen que no es tanto que produzca, sino que enmascara los datos de hipoglicemia. Un paciente con hipoglicemia es un paciente que tiene taquicardia, sudoración, tiene ansiedad, se siente así desesperado, mal, es un cuadro de hipoglicemia. Pero si está tomando un beta bloqueador, pues no, bloquea la taquicardia, bloquea la ansiedad y la desesperación, ¿sí? Lo que no bloquean los beta bloqueadores es la sudoración. ¿Por qué no bloquean la sudoración? Porque la sudoración tiene que ver con la acetilcolina. Bueno, hay glándulas sudoríparas del simpático, que es un neurotransmisor postganglional, es acetilcolina. Y por eso dice, el único dato que van a tener un paciente que está tomando un beta bloqueador que tiene hipoglicemia es la sudoración. Lo demás no lo van a ver. Lo digo porque es muy aparatoso. Un cuadro de hipoglicemia es muy aparatoso. El paciente está sudoroso, taquicárdico, se siente mal, está pálido, tiene una descarga adrenérgica porque su sistema está tratando de liberar la glucosa para que se pueda, para mantener, porque el paciente tiene hipoglicemia. Pero cuando el paciente es diabético, está tomado, ya sea, le están aplicando insulina o hipoglucemiantes, ¿sí? Entonces le decía, el paciente que está con diabetes, con insulina y hipoglucemiantes, uno de los cuidados es, oye, si no toma el medicamento, se va a descompensar y se va a aumentar la glucosa. Pero el otro problema que tienen los pacientes es que si te inyectan insulina o toman sus hipoglucemiantes o las dos cosas y no comen,
entonces tiene el riesgo de presentar una hipoglicemia, ¿sí? Pero el paciente, a diferencia de los otros que no están tomando beta bloqueadores, el paciente se va a sentir, lo van a ver tranquilo, no lo van a ver mal, si acaso una pequeña sudoración, pero nada más. Y aquí en nuestro medio, pues calor, estoy sudando y no se va a ver como los cuadros típicos de un paciente que tiene hipoglicemia. Entonces hay que sospechar en esos pacientes que lo pueden desarrollar porque va a coincidir que puede ser que tomen un beta bloqueador y que eso pueda condicionar el riesgo de hipoglicemia, ¿sí? Si tiene un paciente hipoglicemia, por lo general lo toma. ¿Por qué sucede? Porque, como dice el libro, en ayuno. O sea, el paciente amanece y por algún motivo no desayuna a tiempo, no come a tiempo. No, me siento bien y voy a hacer otra cosa, ¿no? O a veces se sienten mal, están desanimados, están deprimidos, les duele la garganta, no quiero comer, pero se toma su medicamento. No tengo, voy a seguir mi tratamiento para la diabetes, pero no quiero comer, ¿no? Y eso hace mayor riesgo de hipoglicemia, ¿sí? ¿Cuál sería el manejo? ¿Qué creen que haya que hacer a ese paciente? ¿Alguien? José Sebastián. ¿Cómo? Darle glucosa. Darle glucosa. ¿Qué glucosa le das? Está en tu casa. Pues comer, supongo. No Comer. sé. Pero comer, pues obviamente hay de alimentos que son fácilmente digeribles y hay otros que no. Y él se siente mal. Necesito una glucosa que se absorba rápidamente. ¿Cuál le das? Coca. Coca. Exactamente. Algo dulce, ¿no? Coca-Cola es una buena opción, ¿no? Cosas así que rápidamente aumentan el nivel de glucosa. Ok. Bueno, alfa 2 dice... También podría ser igual, o sea, por ejemplo, si alguien se le baja el azúcar, tomar una cucharada de miel puede servir. Sí puede servir. ¿O es muy poquito? Sí puede servir, pero exactamente, ¿no? El problema es muy poco. O sea, siempre se menciona con refrescos. El problema de los refrescos embotellados es que tienen mucho azúcar, ¿no? Si el problema es el azúcar, dale azúcar, dale de esa manera, ¿no? Pero vamos, toma leche, pues tiene leche también tiene azúcar, ¿no? Si le pones leche con azúcar, pues más todavía, ¿no? Si no quiere tomar refresco. Pero voy de que eso en el hospital lo van a ver cuando llega con hipoglicemia, obviamente es paciente diabético con hipoglicemia, manejo, le doy glucosa. Paciente con hipoglicemia que tiene cetoacidosis, pues lo manejo inicialmente con solución salina, no le pongo glucosa, ¿sí? Vamos a hacer porque llama la atención de que es un diabético, le estás usando solamente glucosa, sí, porque llegó con hipoglicemia, ¿sí? Pero el dato creo que desde el punto de vista fisiológico es uno, los beta bloqueadores enmascaran el cuadro clínico, dato que quiero hacer, si dice con hipoglucemia, cuadro clínico, vamos a ver qué sale acá. Dice, los síntomas que aparecen se manifiestan con distintos síntomas y signos, dependiendo del mecanismo que lo produzca. Debido a la descarga de adrenalina, dice, ansiedad, inquietud, irritabilidad, palpitaciones, taquicardia, palidez, debilidad muscular, temblor, sudoración intensa y sensación de hambre. Entonces, dice, ¿te dan cuenta? Todo esto que dice taquicardia, ansiedad, inquietud, irritabilidad, todo es por descarga adrenérgica. Y los beta bloqueadores están bloqueando eso. Luego eso lo único que no bloquea es sudoración. O sea, como que ese da el punto así importante. ¿Y por qué? Respuesta fisiológica. Las neuronas postganglionares, al menos de algunos tipos de glándulas sudoríparas, liberan acetilcolina y por lo tanto por eso no están bloqueados por los beta bloqueadores. Por eso el paciente no va a estar sudando. Entonces dice de enmascar el cuadro. ¿Sí? Entonces, pero digo, me adelanté porque igual apoya esto, ¿no? El efecto de la insulina favorece a la hipoglicemia. Y a nivel, dice, la alfa 2
va a actuar sobre la liberación de renina, ¿no? Porque los beta bloqueadores, bueno, aquí sería alfa, ¿no? Aumenta la secreción de renina, ¿no? Y el tejido adiposo, pues ya habíamos dicho que los beta van a estimular la lipólisis. Aquí el bloqueo alfa, dice, va a producir la lipólisis, ¿no? Y esto es para ver nada más, ¿se acuerdan de los receptores presinápticos de los receptores alfa-2 adrenérgicos, ¿no? Eso más de alguna manera ya se vio, ¿no? De que de alguna manera estos receptores alfa-2 están asociados para la inhibición de la liberación. Por si se bloquea esto, pues se libera más catecolaminas, ¿no? Y mencionan otros sitios de los inhibidores de la recaptura, pues para hablar de la fusión de los receptores alfa-2, ¿no? Entonces, bloqueo alfa-2 y aumenta la liberación. Una pregunta, ¿Cuál aumenta la frecuencia? ¿Sí? Sí. Nada más no me queda del todo claro por qué aumentaría la salivación con un bloqueador alfa-1. Ajá. Sí, se supone que está mayormente mediado por receptores muscarínicos, ¿no? Sí, pero ¿te acuerdas? En las glándulas salivales, la acción, allá se ve como que el efecto sinérgico entre simpático y parasimpático. Sí, sí es más acetilcolina, pero es el ejemplo, ¿te acuerdas? Cuando en fisiología decía, ¿son antagonistas? Bueno, en muchos son antagonistas y en otros son sinérgicos. Uno no tiene nada que ver. En uno nada más hay alguna inervación, no de las dos. En las glándulas salivales como que es el ejemplo de que allá hay sinergismo de las dos vías, entre el simpático y el parasimpático. Ok. ¿Sí? Aquí de los beta 1, pues igual, pues dice antagonistas beta 1, ya sabemos del corazón, sabemos que son los principales, no son los únicos, pero son los principales. Si se bloquean beta 1, pues hay disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la velocidad de contracción y disminución de la fuerza, ¿no? ¿Se acuerdan que pues, la diferente inervación del simpático y el parasimpático, tanto en nodo sinusal como en nodo ventricular, el bloqueo de los receptores beta va a producir disminución de frecuencia y fuerza. Y en cuanto al metabolismo, pues este hecho de que disminuye la frecuencia y la fuerza va a condicionar a disminución del consumo de oxígeno del corazón. Una de las razones por las cuales se está en un paciente infartado. Si se infarta, le doy un beta bloqueador para disminuir la zona de lesión porque disminuye el consumo de oxígeno. Les decía, es un tejido que está con poca irrigación y con mucha actividad. Entonces, los beta bloqueadores hacen que disminuya la actividad y por lo tanto, con lo poco que está llegando, pues se disminuye menos la muerte, el número de células muertas y por lo tanto no se hace tan grande el infarto. Aquí con respecto, antes que se me olvide, otro dato que hablan de los beta bloqueadores, que lo menciona el libro, que también es importante, y lo vamos a ver cuando veamos antianginosos, pero de una vez lo vemos. Ustedes, si se fijan, habla del uso de los beta bloqueadores y de repente le dicen una angina crónica estable o una angina pre-metal, ¿no? Como mencionan, como dos tipos de angina. Entonces, la angina angina estable, dice angina crónica estable, es cuando, ¿ya vieron eso en fisiopatología? ¿No han visto angina en fisiopatología? Sí, doctor. ¿Ya lo vieron? Bueno, entonces, si ya lo vieron, entonces en la angina en la cual el pre-metal, en donde no hay una placa de ateroma, sino simplemente es una vasoconstricción de las coronarias, allá está contraindicado los beta bloqueadores. Se puede dar en el paciente que tiene angina crónica porque su angina es por una placa de aterosclerosis. Entonces, si recordamos la fisiopatología de la angina por una obstrucción, que sea una placa o un vasoespasmo, entonces, cuando hay una placa de aterosclerosis, el hecho de darle un medicamento que disminuya la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción ayuda a que haya un mejor balance entre el aporte de oxígeno y el consumo y la necesidad de oxígeno, ¿sí? O sea, cuando yo hago que mi placa está cerrada, parcialmente cerrada, y no llega mucha sangre a una parte del tejido del corazón. Si baja la frecuencia y la fuerza, aunque siga llegando poca sangre, como baja la frecuencia y la fuerza, baja el consumo. Y por lo tanto, ayuda al paciente que tiene una angina por una placa.
Pero si el paciente tiene una angina, sobre todo pasa en mujeres, una angina en la cual no tienen placa de aterosclerosis, solamente es un vasoespasmo, está contraindicado los beta bloqueadores. ¿Por qué estaría contraindicado en la angina, que es Prismetal, que es por vasoespasmo? A ver, alguien que me ayude. ¿Ya llegó Fabricio? Yo he estado aquí siempre. Ah, pero Fabricio no te puse un mundo, Fabricio. A ver, Fabricio, ayúdanos. ¿Por qué estaría contraindicado un beta bloqueador en una angina que se debe por un vasoespasmo? Es un bloqueador beta. ¿Cuál es la consecuencia de bloquear los receptores beta en los vasos sanguíneos? Bueno, ¿cuál es el resultado de la estimulación de los receptores beta? Vamos a hablar de fisiología. ¿Cuál es el resultado de la estimulación de los receptores beta? Pues los receptores beta 2 en los vasos producen vasodilatación. Si lo bloqueas, pues aumentas la constricción. Y si ya de por sí tiene broncoespasmos, pues puedes hasta disminuir todavía más la luz del vaso. Vasoespasmo, exactamente. Si ya tiene si tú bloqueo los beta, porque digo, voy a dar el beta pensando en que para que el corazón trabaje menos y consuma menos oxígeno el corazón, ¿no? Sí, pero es un vasoespasmo. La fisiopatología te dice que ese paciente es un vasoespasmo, no es una placa. Entonces, si le estás bloqueando los receptores beta que produce vasodilatación, pues la adrenalina solamente va a haber, y la nora solamente va a haber receptores alfa libres, o más receptores alfa que nada, y por lo tanto va a empeorar el vasoespasmo. Entonces, beta bloqueadores, angina de Prismetal, vasodilatación, contraindicados. ¿Aún sean específicos o inespecíficos? Cualquiera, no les dan, estamos así como contraindicados. Acuérdate que beta 1, si le doy un beta 1, dice, ¿no? Pero acuérdate que dice, si aumenta la dosis, puede estimular beta 2, mejor. Hay otros medicamentos como bloqueadores de canales de calcio que se usan para ese tipo de pacientes y así te evitas problemas. ¿Sí? Eso lo vamos a ver cuando veamos fármacos antianginosos. Pero bueno, aquí nada más lo hago para que veamos algo en cuanto a la fisiología de los beta bloqueadores, ¿no? Y aquí otro, por ejemplo, de lo que sí se ve, los beta bloqueadores, por ejemplo, el timolol. El timolol es un bloqueador beta, es decir, que es en específico beta 1 y beta 2, que se usa en el paciente con glaucoma. Entonces pongo glaucoma, yo pongo glaucoma, guía de práctica clínica, GPS, timolol, y sale entre los fármacos que se pueden utilizar para un paciente que tiene glaucoma. Hay manejo agudo y el manejo crónico, ¿no? Pero está entre los fármacos que debemos de ver, ¿no? Bueno, aquí pone como función saber que el bloqueo de los receptores beta va a disminuir el muro acuoso y por eso es que es bueno para el paciente que tiene glaucoma, ¿no? Bloqueo beta, disminución del muro acuoso, disminución de la presión arterial. Y habíamos visto esto, ¿no? La estimulación de los beta produce aumento de la presión de renina, bloqueo de beta 1 disminuye y por lo tanto produce hipotensión arterial. Sería otros mecanismos por los cuales puede actuar los beta bloqueadores, pueden bajar la presión arterial. Igual aquí otra vez las salinas disminuye la secreción, ¿no? La beta. Y esto de los beta 2, pues los bloqueadores beta 2, habíamos visto que tanto el simpático, cuando vimos simpático miméticos, la estimulación de los receptores beta 2, músculo liso bronquial para asma, ¿no? Aquí dice, si voy a dar un beta 2, pues se voy a producir broncoconstricción, entonces obviamente pues no vamos a usar un beta bloqueador para producir broncoconstricción. No hay ninguna enfermedad en la cual está exageradamente dilatado los bronquios que sea necesario contraerlos, ¿no? Pero bueno, si bloquean beta 2, se puede producir la broncoconstricción. Lo que sí puede pasar, verá, que también lo mencionan, doy un beta bloqueador, se veía más cuando eran bloqueadores inespecíficos, ¿verdad? Doy propanolol para el paciente y entonces, ¿qué problema hay? Que puede presentarse broncoespasmo, tanto para el paciente con asma. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, que se menciona en el libro y en el video, es una enfermedad en la cual, muy parecida al asma, pero además del problema de broncoespasmo, hay destrucción del parénquima bronquial.
si está peor el paciente con enfermedad pulmonar crónica, ¿no? Entonces, el caso es de que si tienes un problema pulmonar crónico, pero no tengo un broncoespasmo, no estoy estable en este momento, y me dan un beta bloqueador, pues entonces hay riesgo de si tengo soy asmático o enfermedad pulmonar, desencadenar un cuadro de broncoespasmo. Ahí es donde es importante. Ya dijimos que ya no se usan tanto, bueno, para el corazón no se indica el propanolol para hipertensión, sino más bien va a ser metoprolol, que sería un agonista beta. Pero sabemos que entre la guía de práctica clínica, propanolol, que es inespecífico, es el de elección para la profilaxis, para la migraña. Entonces habrá que tener cuidado con esos pacientes, ¿no? Si un paciente que tiene migraña y además es asmático, pues yo digo, el manejo de elección, pues el manejo de elección para migraña, propanolol, y no me doy cuenta que el paciente además es asmático, pues le estoy dando algo que sí, con intención de disminuir su cuadro de migraña, pero que lo voy a poner en riesgo para broncoespasmo. Entonces tendré que usar otro medicamento para profilaxis y no darle esto en pacientes con migraña. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, la estimulación del bloqueo de los beta produce broncoconstricción, disminución de la expulsión de moco, que el paciente asmático les decía son 3 cosas: broncoespasmo, edema y aumento de la secreción de moco. Por tanto, si das un beta bloqueador, pues disminuye la expulsión del moco, si queda el moco en las vías aéreas y eso obstruye más, ¿no? Es peor todavía, ¿no? Los antagonistas aumentan la reversión de histamina, ¿no? Entonces, esto, pues peor todavía, ¿no? Libera la histamina, va a producir broncoconstricción, y a nivel de los vasos, ¿qué hace la histamina? Dilata. Vasodilatación, ¿no? Bueno, choque anafiláctico es hipotensión y broncoconstricción. Entonces, pues aumenta la reversión de histamina, ¿no? El sistema vascular, pues ya habíamos dicho, la estimulación de los beta produce la vasodilatación, ¿no? Te bloquea los beta. ¿Qué pasa acá? Dice hipotensión arterial. Bueno, esta de hipotensión arterial es a largo plazo, ¿no? Cuando hablamos de la estimulación de los beta, va a producir vasoconstricción, y a largo plazo producir hipotensión, ¿no? Abusados con esto, ¿no? De los beta, aquí de los vasos sanguíneos. Tubo digestivo, pues aumenta la peristalsis, ¿se acuerdan? El simpático cierra el esfínter y dilata la pared, ¿no? Disminuye la pared. Si bloqueo los beta, pues favorezco a la contracción. Y en glándulas produce la inhibición de igual acá, disminución del humor acuoso y disminución de la presión intraocular. Por eso el timolol lo vamos a ver como un bloqueador beta que está dentro de la guía de práctica clínica, ¿no? O sea, propanolol para migraña, ya dijimos, metoprolol, hipertensión, timolol, glaucoma, ¿no? Yo digo que esos son los que, a menos de entrada ahorita, vamos a ver, y después con la hipertensión vamos a ver otros, ¿no? Disminuye la glucogenólisis y prolonga la hipoglicemia por insulina. Ya habíamos dicho que el bloqueo de los alfa aumentaba un poquito la insulina, ¿no? Pero todo va a ser a favor de disminuir los niveles de glucosa en sangre, ¿no? O disminuir la capacidad que tiene el organismo, que en caso de hipoglicemia pueda liberar la glucosa almacenada y revertir el cuadro de hipoglicemia, ¿no? O sea, por eso está evitando el mecanismo compensador, el bloqueo de los receptores. Por eso les digo que algunos libros dicen, no es que condicione hipoglicemia, sino que enmascara el cuadro y evita ese mecanismo normal que tenemos para compensar en caso de que tengamos hipoglicemia. Y esto, ¿te acuerdan de tolerancia al ejercicio? La tolerancia al ejercicio habla de temblor o actividad, pues los bloquea, pues disminuye la capacidad de tolerancia al ejercicio, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, básicamente estos de los beta bloqueadores, fuera de lo que es la indicación para glaucoma, todo lo demás importante por el hecho de las reacciones adversas que puede presentar el paciente en caso de un beta bloqueador, ¿no? Y aquí hablan del perfil del lípido, ¿no? ¿Sí vieron bioquímica, los VLDL y los HDL, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre aparte de la densidad, entre los VLDL, los LDL o VLDL con los HDL? ¿Qué saben de esto?
Que uno distribuye lípidos y el otro los recoge. Uno distribuye. ¿Cuál es el que distribuye? Del hígado a la periferia, ¿cuál distribuye? Los LDL. Los LDL, los VLDL son los que están llevando, ¿no? Y los HDL, ¿qué hacen? Recogen el exceso para su eliminación. Entonces, por eso lo ideal es que tengamos mucho HDL, porque se supone que están, por decir así, limpiando los vasos, quitando los triglicéridos y llevándolos al hígado. Y los VLDL son los que están llevando, ¿no?, a los vasos. Entonces, de alguna manera, este perfil de los beta bloqueadores que aumente triglicéridos y VLDL y baje HDL es un perfil no muy bueno, ¿no? No ayuda mucho. Dice, después de administrar un antagonista adrenérgico beta no selectivo, ¿qué ocurrirá con el efecto de la adrenalina, ¿no? O sea, un agonista beta no selectivo, o sea, bloquea beta 1 y beta 2 y le pongo adrenalina, ¿no? Entonces aquí tenemos la fuerza contractiva, ponen adrenalina y aumenta la fuerza de contracción porque sabemos que estimula los receptores beta. Ponen propanolol en presencia de, otra vez siguen la adrenalina, pero ahora ponen propanolol, bloquea receptores beta y ya no se va a ver el aumento de la fuerza de la contracción, ¿no? Sobre presión arterial, adrenalina aumenta la presión. ¿Qué pasó después cuando ponen propanolol? ¿Por qué aumenta la presión arterial si ya tiene beta bloqueador? Porque solo bloquea los beta, pero los alfa no, y la adrenalina también estimula a los alfa. Exacto, ¿no? Entonces va a aumentar todavía la presión arterial, ¿no? Y la frecuencia cardíaca, pues igual acá de la fuerza contractil y la fuerza se ve el mismo efecto, ¿no? Que baja la frecuencia, la fuerza y la frecuencia cardíaca, ¿no? O sea, están manteniendo el efecto de los receptores beta, ¿no? Y aquí me desanima cuando veo otra vez sertraline, fenoxamina, porque ya, pues nada más es como la historia. Y pero bueno, como están en la presentación, pues había que verlos, ¿no? Pues les digo, ¿no? Entonces, como de los efectos adversos sabemos que si son vasodilatadores, van a producir hipotensión arterial. La vasodilatación está relacionada con cefalea, por eso tiene cefalea. Y cuando la congestión nasal, ¿se acuerdan? Fenilefrina, que era un vasoconstrictor, alfa 1, se daba para la congestión nasal, para disminuir la congestión. Estos que son vasodilatadores, va a producir congestión nasal, ¿no? Entonces, por eso son de los efectos adversos. Obviamente dice insuficiencia vascular coronaria y periférica, ¿no? Si hay un problema vascular, le doy un bloqueador alfa, ¿no? Pues va a haber mayor problemas en cuanto a los vasos sanguíneos, van a dilatar más. Para SOSIN dice hipotensión postural igual y taquicardia. Se puede usar se puede utilizar en un momento determinado para la hipertrofia prostática. Pues sí, va a tener un efecto, pero como la tamsulosina, que no se menciona acá, pero se menciona en el libro, la tamsulosina al bloquear los receptores 1A, 1 alfa A, pues entonces ya tiene menos efectos sobre los vasos sanguíneos y es mejor tolerado para los pacientes. Por eso van a ver la tamsulosina como un bloqueador alfa 1, ¿no? Esta, pues, fíjense, aumenta la resistencia periférica total y aumenta la secreción de renina. En alguna parte, ya no me acuerdo dónde, escuché, por ejemplo, para el paciente que esté hipertensión arterial, ¿cómo decía? Vi una indicación que mencionaban allá. Pero bueno, ni se acuerdan, qué bueno que se me olvidó, no se preocupen, no. Dice, tienen como efectos adversos, puede producir esto, ¿no? Pero les digo, es historia, nada más. Recuerden que es bloqueador alfa 2 y ya está, ¿no? No tiene caso que se aprenda la indicación de las reacciones adversas si nunca lo vamos a usar, ¿no? Estos, pues ya les dije, ¿no? Sí están justificados, son los que proponen el libro. Yo agregaría el timolol para el glaucoma, pero no se estresen. Aquí los efectos adversos, pues obviamente al ser beta bloqueadores, pues pueden producir la bradicardia, el bloqueo. Vean, insuficiencia cardíaca congestiva. Y en el libro mencionan que ya se usan beta bloqueadores en la insuficiencia cardíaca. Pero aquí, ¿por qué mencionan aquí? Porque está hablando de propanolol y metoprolol.
Cuando habla, por ejemplo, del carbidol, que es un beta bloqueador y además un bloqueador alfa, ese se indica para el paciente que tiene insuficiencia cardíaca. Porque si tiene insuficiencia cardíaca, fíjense, si tiene insuficiencia cardíaca, el corazón está trabajando más rápido. Probablemente más débil, pero más rápido. Entonces, el trabajar más rápido es la manera que tiene para compensar que está contrayéndose débilmente. Entonces dice, si tú pones un beta bloqueador y bajas la frecuencia, pues estás bloqueando el mecanismo que tiene el organismo para compensar que la contracción sea débil. ¿Me explico? Entonces, por eso está contraindicado acá, ¿no? Como una reacción adversa que puede presentarse de una insuficiencia cardíaca y por lo tanto no darlo. Pero con los beta bloqueadores, que además de bloquear beta 1, bloquean los alfa, como el carbidol que les digo, al bloquear los receptores alfa, pues disminuye la poscarga y aunque el corazón se contraiga débilmente, mantiene un buen gasto cardíaco. Es un paciente que está con insuficiencia cardíaca y está acostado, ¿eh? Está grave el paciente, no está de pie ni está haciendo actividades. Puede ser que él puede dar, en ese caso, bloqueadores beta, ¿no? Pero acá está puesto como que, bueno, va a producir insuficiencia cardíaca o efecto adverso porque va a descompensar al paciente, ¿no? Hipotensión arterial como efecto adverso, angina vasoespástica, lo que les decía de que no solamente puede producir como efecto adverso, si ya saben que tiene angina vasoespástica, pues no está contraindicado los beta bloqueadores, ¿no? Y fatiga, ¿se acuerdan que aumentaba la tolerancia? Aquí disminuye la tolerancia, ¿no? A nivel de respiratorio, ya dijimos, ¿no? Por el bloqueo de los beta 2, broncoespasmo y aumento de la resistencia. ¿Cómo están relacionados? El broncoespasmo y aumento de la resistencia. Y dice, contraindicaciones, daño en el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular, ¿no? Y ya pensando que insuficiencia cardíaca lo podemos dar, pero ya son algunos beta bloqueadores que se pueden utilizar y contraindicado en pacientes con asma, ¿no? Entonces, estos efectos, para que vean, si me aprendo de los beta bloqueadores, estos efectos adversos y esas contraindicaciones, con esto es más que suficiente porque es lo que más van a ver, ¿sí? Obviamente hay otros beta bloqueadores que van a cambiar algunas de las contraindicaciones, pero por lo general van a ser estos mismos efectos. Y pensar en el riesgo de beta bloqueadores, broncoespasmo, ¿no? Tener cuidado con los pacientes. Aquí sí se recomienda usar mejor beta bloqueadores específicos, ¿no? Metoprolol, ¿no? Para evitar el riesgo que se puede empezar con el propanolol. Entonces, como son fármacos que se usan frecuentemente y como asmáticos, hay un montón de pacientes asmáticos, estos efectos adversos son así como que de ley, ¿no? Tenemos que saberlo sí o sí, ¿sí? Si me olvida una reacción adversa del timolol, por ejemplo, no me preocupa tanto como estos, ¿sí? Y el corazón, pues estos salen con fisiología y la angina, pues vamos a hacer, ya que sepan la diferencia entre angina vasoespástica y la crónica por la placa, pues entonces saben cuándo está indicado y cuándo está contraindicado. Vean la contraindicación de aquí no ponen angina por el vasoespasmo, ¿no? La angina de Prismetal no pone, porque no son las únicas contraindicaciones, pero bueno, ahorita de entrada que sepamos esto, ya sabemos. Entonces, de bloqueadores alfa, pues la tamsulosina para hipertrofia prostática, y yo diría como que la que queda ya como reina de los bloqueadores alfa, ¿no? Otros, prazosin, fenoxibenzamina, pues así como historia, y no sería raro que lean en otros artículos que se sigue utilizando en otros lados, pero digamos como parte de la guía de práctica clínica para un problema de médico general, no los voy a utilizar, ¿no? Si estoy en un hospital y se infiltró la adrenalina, pues posiblemente empieza a tratar de querer recordar cuál era el bloqueador alfa para que se pueda utilizar para esos pacientes, pero bueno, eso es lo menos, ¿no? Y de bloqueadores beta, propanolol que persiste por las otras indicaciones, metoprolol en nuestro medio, en el video mencionan que no usan en Argentina esto, en nuestro medio se usa el metoprolol. Todavía está en la guía de práctica clínica, le digo, no está como de las primeras elecciones para pacientes hipertensos, pero todavía está entre los que debemos de ver y están apareciendo otros beta bloqueadores que lo vamos a ir viendo en otras patologías. Bueno. Los efectos adversos, bueno, de la depresión,
el sistema nervioso, ¿no? La estimulación beta produce bloqueo de los receptores beta. Mencionan aquí que ya hay medicamentos más hidrofílicos, ¿no? Que se asocian menos a estos trastornos. Por ejemplo, metoprolol produce estas pesadillas, menciona en el libro, ¿no? Depresión psiquiátrica, trastornos del sueño. Y por ejemplo, el esmolol dicen que es más hidrofílico, o sea, que atraviesa menos la barrera, y por tanto tiene menos efectos adversos, ¿no? Sobre el sistema nervioso central. Hipoglicemia, vean, aquí está como un dato, les digo, como que asociado como efecto adverso, pero más bien contribuye a. Y como enmascara el cuadro, pues se hace difícil de ver fácilmente el cuadro y hay que sospecharlo antes de verlo realmente, estar pendientes del paciente, ¿no? Ya habíamos dicho del perfil adverso sobre el perfil de lípidos, ¿no? Aumento de triglicéridos y aumento de los VLDL con disminución de los HDL, ¿no? Alteración de la función tiroidea. Ahí vemos otra de las indicaciones de, por ejemplo, propanololes para los pacientes con crisis tirotóxicas, ¿no? Con hipertiroidismo, ¿no? Ya ve que está aumentado el metabolismo, muchas hormonas tiroideas. Hay que dar medicamentos antitiroideos, pero pues también te puede dar, si tiene taquicardia y mucho problema de representación de cardiovascular, se puede dar propanolol mientras se controla su hipertiroidismo, ¿no? Con indicaciones de presión mayor, si tiene depresión mayor, pues le va a haber problema, ¿no? Obviamente, si tiene dislipidemia y le doy un beta bloqueador, pues va a empeorar el cuadro de su perfil de lípidos, ¿no? Entonces, y con esos que veamos, ya les mencioné los que vamos a ver con parasimpaticomiméticos y parasimpaticolíticos, son poquitos, y les digo, yo creo que los podemos ver todos el próximo lunes. ¿Algún comentario o pregunta? Sí, doctor. En relación con el nebivolol, Ajá. lo mencionan también aquí. O sea, recuerdo que lo mencionó en simpaticomiméticos, pero también está acá en simpaticolíticos. Entonces, ¿cómo se clasificaría correctamente? Está en simpaticolíticos, pero es bloquear. Lo que pasa es bloquea receptores beta, ¿no? Beta 1. Sí. Sí. Yo digo, es más bien bloqueador desde el beta 1 y de los bloqueadores alfa, ¿no? El otro les digo, eran las preguntas que nos puso el doctor. Se mencionó el simpaticolítico, ¿verdad? Sí, doctor. Pero aquí, ahí dice, es antihipertensivo, lo puse en simpaticolítico, dice, es antihipertensivo de tercera generación que se atribuye a acciones cardioprotectoras por acción agonista beta 3 que estimula la producción de óxido nítrico. O sea, allá tendría una acción de agonista beta, por eso es un antagonista beta y un agonista beta 3, ¿no? Entonces, es fármacos que tienen acciones agonistas y antagonistas, lo van a ver en analgésicos, por ejemplo, la naloxona tiene acciones agonistas y antagonistas. En algunos receptores funcionan como agonista y otros funcionan como antagonista. ¿Sí? Entonces, está haciendo como antagonista de los beta, de los alfa y agonista de los beta 3. O sea, hace las dos funciones. O sea, la clasificación correcta es que es agonista-antagonista. Ok, gracias. Así, Y, sí. ¿Y me podría, por favor, repetir nada más cuáles son los parasimpaticolíticos? Lo que vamos a ver, otra le digo. Parasimpaticolíticos está atropina, el hipratropio, la telencepina y la oxibutinina. Luego, cuando veo preguntas así relacionadas con contraindicaciones suena muy a terapéutica, pero debe ser una contraindicación en base a algo fisiológico, ¿de acuerdo? Se puede contestar con algo de fisiología.
Esos son los parasimpático-miméticos. Pero parasimpático-líticos. Parasimpático-miméticos es pilocarpina, fisiostigmina, neostigmina y edrofonio. ¿Cuál fue el penúltimo? Edrofonio. Antes de ese. Edrofonio, neostigmina, fisiostigmina y neostigmina. Gracias. Y repito lo del libro, chequen lo del libro, lo que dice de estos medicamentos, lo que dice el libro. Porque cuando hagan preguntas me tienen que hacer con referencia, o yo las tengo que hacer también igual con referencia al libro que estamos viendo como libro de texto, en qué página está, ¿no? Para que se pueda ver. Muy bien, chicos. ¿Algún comentario más?